Buenas tardes, profesor. Esta va a ser la práctica número 6 de la tercera unidad, donde vamos a hacer unos circuitos sobre el LM35, que es un control de temperatura. Entonces aquí nos da lo que debemos de hacer en la única serie, control de temperatura de un gallinero. Y aquí se nos dice, se nos ha contratado para realizar el control de temperatura de un gallinero, el cual se criarán 10 gallinas, las cuales serán utilizadas tanto para poner huevos como para consumo. El control de temperatura debe de cumplir con los siguientes requisitos, donde nos dice en el inciso A, debe realizarse con comparadores, deberá de contar con ventilador y para una transferencia de calor dentro del gallinero hacia el exterior, además de contar con un sistema de refrigeración. Deberá de contar con dos potenciómetros, los cuales se encargarán de configurar la temperatura a que se encienda y se apaga, ya que el ventilador es el sistema de calefacción. Entonces en la parte 1 nos dice, a continuación se le da el siguiente circuito que acondiciona la señal tomada del sensor para obtener los voltios en lugar de milivolts. Captúralo y responda a lo que se le solicita. Este es el circuito que debemos realizar. Entonces iremos a Proteus y aquí tenemos ya el circuito realizado, el cual es el mismo que vimos anteriormente. Entonces aquí en el inciso A dice en qué configuración están conectados los amplificadores operacionales. Dice, están en operacional inverso. Como podemos ver, aquí tiene la entrada, entra por la negativa, entonces lógicamente es inversor. Y tenemos dos para que luego de que se invierta se vuelva a invertir, entonces se convierta como en una secuencia positiva. Dice, en caso que sea la configuración inversora, el cual sí es, determina la ganancia de cada amplificador operacional. Entonces tenemos esta ecuación del operacional inverso, que es voltaje de salida es igual menos resistencia 1 dividido resistencia 2 por voltaje de entrada. Entonces aquí tenemos, aquí vamos a sustituir y nos queda el voltaje de salida es igual a 100 kilo ohms y 10 kilo ohms divididos por 0.502031, que nos da igual a menos 5 volts. Entonces, como pasará por otro inversor, se vuelve positivo. Esto lo vamos a comprobar en Proteus. Entonces le daremos play. Aquí podemos ver la señal de entrada, que es lo que les había mencionado antes. Y aquí la de salida, que se nos acerca bastante, que nos da un 5.01 volts. Entonces, si se comprueba. Entonces ahora nos iremos a el siguiente inciso, que nos dice, realice la tabla de relaciones de las siguientes temperaturas con sus respectivos voltajes. Entonces aquí nos dan las temperaturas, y yo ya lo hice anteriormente, los cuales son estos resultados. Entonces para comprobarlo igual iremos a Proteus, el circuito nuevamente. Podemos ver que aquí tiene menos 55, menos 50 grados. Entonces aquí en la salida vemos que nos da un resultado de menos 5.01 volts y de entrada menos 0.5 volts. Entonces aquí están los valores, aquí está menos 55 grados y si cumple con lo que nos dice. Entonces igualmente con todos estos ya los realicé y no vamos a perder tanto tiempo en esto. Donde nos iremos a la parte 2, dice, a continuación se le da el siguiente circuito que se encarga de accionar o no accionar el sistema de calefacción o de refrigeración. Esto le deberá complementar con el circuito anterior. Captúrelo y responda a las preguntas que se le solicitan. Este es el circuito y
podemos ver. Entonces aquí vemos la primera pregunta que dice: ¿en qué configuración del amplificador operacional se encuentra el amplificador? Operacional UA. Perdón, ¿en qué? Aquí, perdón, aquí va en negro. Y aquí es en azul. Entonces la inciso A dice: ¿en qué configuración del amplificador operacional se encuentra el amplificador operacional U1A? Está en un comparador inversor. Y dice: ¿en qué configuración del amplificador operacional se encuentra el amplificador U1B? Que son estos B. Aquí dice comparador no inverso. Dice: ¿qué función realiza los potenciómetros R1 y R2? Este yo lo tomé como control de temperatura, entonces este nos indicará en qué momento se acciona el refrigerado o la calefacción de los circuitos. Entonces aquí iremos a Proteus. Y aquí podemos ver que el circuito que hicimos anteriormente, que es esta parte, se unió con la nueva parte. Entonces aquí tenemos las LEDs y lo demás. Entonces, como les decía, estos son para nivelar la temperatura. Entonces daremos play. Entonces ahí vemos que está funcionando los circuitos. Vamos a aumentar para que vea el cambio de luz. Entonces ahí vemos un cambio de luz. Ahora iremos con la siguiente parte, le daremos pausa. Y aquí tenemos la parte 3 y 4, la daremos de un solo. Dice: los LEDs D1 y D2 representan idealmente los sistemas de refrigeración y el sistema de calefacción. Adapte la etapa de potencial. Puede ser una bombilla para el sistema de calefacción o un motor para el sistema de refrigeración. Puede hacer uso de tiristores, relés, transistores, etc. Y la parte 4 dice: configura el circuito para que el sensor de temperatura 18 accione el sistema de calefacción al sistema de refrigeración. Deberá estar apagado y a los 30 grados accione el sistema de refrigeración. El sistema de calefacción deberá estar apagado. Entonces iremos con el siguiente circuito. Aquí iremos a Proteus y aquí ya tenemos el circuito, el cual lo único que le cambié fueron las LEDs como nos pedía. Y lo que utilicé yo fueron relés porque sentí que fue lo más práctico para que accionara y funcionara el circuito. Entonces aquí la configuración que tenemos está para el primer potenciómetro es de 59 ohms, como podemos notar ahí. Y para el segundo es de 51. Esto lo coloqué jugando con los potenciómetros para ver en qué nivel o en qué temperatura deberá estar para que se accionen los circuitos. Entonces aquí veremos que está en 25, lo bajaremos a 10 y veamos lo que pasa. Entonces le daremos play. Y aquí vemos que enciende el sistema de calefacción, que en este caso es una bombilla, ya que generan luz y calor. Entonces podemos destacar aquí que el circuito se acciona no superando los 18 grados. Entonces aquí vamos a llegar a 18, 16, 17 y 18. Entonces vamos a ir nuevamente y aquí vemos que sigue funcionando la bombilla. Y es lo que nos pedía el inciso. Entonces cuando estuviera a 18 grados, el sistema de calefacción deberá estar accionado. Entonces aquí podemos ver que está encendido, mientras que el motor de refrigeración está apagado. Entonces ahora iremos a ponerlo a los 30 grados.
Aquí está 30 grados. Y vemos que la bombilla se va apagando. Todavía no ha terminado su ciclo, entonces todavía como que tiene energía gracias al relé, pero aquí ya vemos que el motor ya está funcionando. Le damos un tiempecito para que se apague la bombilla. Entonces ahí va bajando su intensidad, como podemos notar. Entonces vemos, ya se acabó la corriente. Y aquí ya la bombilla ya está apagada. Y el motor, que en este caso significa o representa un ventilador prácticamente para enfriar el sistema o el gallinero prácticamente. Entonces todo esto fue la práctica número 6. Gracias.